Bruno Masi Guyari nació en Paraguay el 21 de junio de 1954. Hoy tiene 61 años y es una de las figuras más representativas de la televisión paraguaya. Culminó sus estudios secundarios en el Colegio Goethe y luego cursó la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción. Posee además un posgrado en diseño integral y una maestría en dirección de empresas, ambos en la prestigiosa Universidad de Cambridge en Inglaterra. Habla castellano, inglés y alemán, y sus allegados lo describen como un fanático de la perfección. A lo largo de su carrera le tocó dirigir, producir y conducir diversos programas en los canales más importantes del país. Hoy es dueño de su propia productora, que lleva su mismo nombre. Bruno Masi Centro de Comunicación cuenta con el archivo audiovisual más completo que existe en el país, con más de 25.000 videos de calidad profesional. Bruno Masi supo imponer tendencias con programas como Hola Música, Primera Clase, Más Informes, entre otros, que le permitieron viajar a más de 20 países del mundo. Ha producido varios documentales y más de 200 spots publicitarios, la gran mayoría con la peculiar voz que lo caracteriza. La historia se cultiva con el paso del tiempo. Bueno, con nosotros Bruno Masi, un gusto tenerlo acá, un honor para mí. Decía al principio del programa, es una cuestión difícil este tipo de homenaje porque al mismo tiempo es un amigo, pero también un profesional admirado. Bruno, bienvenido a La Bitácora. Mira, yo tengo que estrechar tu diestra. Disculpame que no me levante, no, por favor, querido estoy Bruno. emocionado. Muchas gracias porque a vos. realmente es fabuloso y agradezco. Yo quiero aplaudir a todo el equipo acá. Bueno, realmente, muy bien. un programa espectacular, el que tenemos siempre semanalmente y diariamente, ¿verdad? Claro que sí, estamos en radio diariamente, acá una vez por semana y en la tele todos los días. Claro, y ahora, agradezco sí. este espacio, Mario, así Bruno, que muchísimas gracias. Vamos a tener que correr porque tenemos ahí, vos sabés mejor que nadie, Dale, vamos, televisión. Yo decía al comienzo, estudiante de arquitectura, me acuerdo cuando íbamos todos ahí, España y Perú. Sí. Músico al mismo tiempo, teclados en los tomes. Estabas muy metido en aquel tome. Claro, lo que pasa es que la música, yo llevo la música, ¿verdad? Sí. El músico, pero yo no me considero músico, me considero una persona que disfruta de su instrumento cuando el tiempo así lo indica. Eso digamos, lo sacaste ¿verdad? de tu mamá, Bruno. Sí, antes de mi abuela. De tu abuela ya. Mi mamá también, por supuesto, mi madre también. No, porque me decían que tu familia Mi es muy abuela, musical. Ana Brun de Guyari, fue una eximia pianista. Ella sí, una eximia pianista. Mi madre también, pero fue ella la que más o menos, yo creo que esa beta la saqué de mi abuela, ¿verdad? Claro, ¿por qué entré con eso? Porque también la arquitectura tiene que ver con arte, con composición de formas, con belleza. Claro. Y finalmente recalás en el mundo de la televisión. Como fuimos Comencé todos. con el acordeón a los 7 años, cuando ¿En mi serio? padre me regala un acordeón a pianos de 80 bajos, que lo tengo ahí en mi habitación, ¿verdad? A los 7 años. Esos acordeones alemanes. Era italiano, Piggini. Ah, mira. Y a los 11 años, 10 u 11 años, no recuerdo exactamente, me recibo de profesor superior de acordeón a piano cuando venían los profesores y los interventores de Buenos Aires. No había acá ninguna academia. Y el profesor Pedro Burián, a quien desde aquí envío un saludo, fue un padre postizo en el plano de la música para mí. Mirá, fue el esa no la que me sabía. inculcó todo lo referente a la música. Y a partir de ahí, después pasé al piano, que también con él pude ejercitar las primeras, ese pase muy trascendental al piano, a otro instrumento muy completo. Obviamente ese es el instrumento muy completo. Y después con Jovina González de Hort, la famosa Jovina González, perfeccioné el piano, y con este profesor Miranda, tan caro a mis afectos también, la parte de teoría y solfeo. En esa época. Ahí Richard sabe eso, ¿verdad? Reconoce a todo esto, Richard. Sí. El profesor José Luis Miranda y compañía. Inclusive, salvando las distancias con Lobito Martínez, también él estudió con Jovina González de Hort. Claro. Bueno, época, pasa toda esa época muy rica, Claro. yo creo que muy valiosa, porque la gente a veces dice, pero ¿qué si estudió música y después está? No, todo sirve en la vida. Claro, y arquitectura también. Y arquitectura estuvimos también. mientras, estuvimos ambos, ¿verdad? Sí, Vos también. sí. Bueno, estábamos con la música, entonces yo tenía que tomar una decisión, o la música o la arquitectura. Ambas cosas me gustaron siempre hasta ahora. Es más, siendo ya ahora un poco entrado en años, gracias a esa arquitectura pude completar mi casa. Tu casa actual.
Claro, estéticamente. O sea que fue mi primera obra arquitectónica en mi propia casa. ¿Entendés? Increíble, ¿no? Pero pasó el tiempo, yo no tengo ningún título de claro, eso. ¿verdad? Pero tenerlo, la formación, claro, digamos. la formación, los conocimientos, y hasta ahora con los compañeros de aquella época, inclusive, bueno, lamentablemente Viviana Ocampos Balanzá, fue una de ellas que falleció en estos días. Sí. En fin, siempre estamos unidos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, digo, todo esto tuvo que ver con la formación de Bruno, del Bruno Masi que conocimos después, pero en los años 80, 1982, comienza Hola Música. Quiero mostrar esto a la teleaudiencia para entrar en ese tema. A ver qué era o cómo se presentaba Hola Música en un momento en que se estaba inventando casi la televisión a color, recién había llegado a Paraguay, era en blanco y negro hasta muy poco antes, y aparece Hola Música. Un pantallazo apenas de lo que era la música, que paralizaba los sábados de la pantalla. 7 a 8. 7 a 8. Todos los sábados, 7 años y medio, ininterrumpidamente en pantalla. Inaugura un tiempo en la televisión de mostrar el mundo en un país que estaba muy aislado. Claro, porque comenzó la música enviando cassettes al aire, digamos, ¿verdad? Sí, los videoclips famosos al aire, y después nosotros íbamos detrás de esos protagonistas de los videoclips. Y cuando no había internet, no había la conexión que ahora inmediatamente la tenemos, ¿verdad? Y en ese momento uno tenía que ir hasta los protagonistas, hasta los personajes que hacían esos cambios, en este caso musicales, ¿verdad? Yo decía en el comienzo, Bruno, perdón, que además era un trabajo muy difícil porque se editaba, se conjugaban artesanalmente, sonido, imágenes, se hacía Numatic. ¿Me permitís? Sí. Yo estaba aguardando en un pasillo del Canal 9 en esa época, ¿verdad? Sí. El tiempo en que el editor de ese momento, Ernesto Delgado, que hasta ahora es un caro amigo mío, me podía atender para que yo pueda desarrollar el ensamblaje de los programas a lo largo de toda una madrugada, ¿verdad? Varias veces a la semana. Yo estaba haciendo cola, entre comillas, para esperar ese momento. Y normalmente se usaba la noche y madrugada para editar. Claro, por supuesto, con la tranquilidad y con todo ese tipo de cosas, porque la televisión tampoco tenía ese espacio, digamos, dispuesto a que vos hagas todo el tiempo, consumas tantas horas para editar un programa, ¿verdad? De esa época ya viene el afán perfeccionista de Bruno, del cual vamos a hablar enseguida, que es casi como un sello de Bruno. A veces para bien, a veces para mal también, porque hay algunos que se quejan también de eso. Pero también... Pero los resultados tienen que... Claro, son los hablan que valen por sí solos. Exacto. Pero digamos que hay una cierta fama así de buscar el perfeccionismo. Sí, claro. Y eso no es malo, es un sello. Quizás difícil de conseguir hoy día. Pero también, en un momento dado, coincidimos con Bruno en el comienzo de la mañana de cada día. Sí, ¿te acordás? Hace 25 años. Qué bárbaro. Año 89-90. Sí, 25 años, sí, más o menos. Instalada la democracia, ya se abre un poco la... Claro, instalada la democracia. Entonces ahí comenzamos con Evan y con Mario, con Augusto Gallegos. No se tenía espacio en la televisión en vivo en esa época, ¿verdad? No. Tampoco se tenía enlace directo a los sucesos que ocurrían para poder, entonces se iba y se grababa lo que pasaba. Por ejemplo, el lamentable incendio en San Lorenzo, se tenía que ir, supongamos, retrocediéndonos al tiempo, se tenía que ir a grabar y después se traía rápido. Rápidamente y se exponía y se proyectaba en pantalla. Tenemos una breve muestra de lo que era Hola Música, perdón, de lo que era la mañana de cada día esos comienzos allá 25 años atrás. Así mismo. Verónica, gracias Verónica. Muy bien, estamos concluyendo. Adela, nos vamos. Sani López Gadeli reapareció, andaba desaparecida, no sé por dónde andaba. Estaba trabajando mucho, parece. Verónica, Blanca López, que hoy estuvo con los teléfonos muy atareada. No, Silvia comiendo. Acá con esos chocolatitos que nos dejó esa señora Coca de Barreto. Sí, ahí dejé atrás, estoy escondida. Lorena, que cada día tiene más cara de futura mamá. Hoy ya dijo, se me nota la pancita. Bueno, nos vamos. Gracias por la atención, gracias por acompañarnos, por comprender nuestros errores y aplaudir nuestros pocos aciertos. Mañana a las 7, más mañana de cada día. Bueno,
Ese tema también lo creamos, en ese momento. La mañana acordás? de cada día. Hasta los jingles hacían. Claro, Esto hay que decirlo. Todo se hacía, todo se elaboraba. No se ponía un disquito nomás, Claro, los músicos preparaban un jingle. Inclusive el nombre del tema, La mañana de cada día, después empezaron a salir los otros espacios periodísticos, Sí. el cambio del canal 9 en este caso, con los distintos espacios periodísticos se crearon. Por ejemplo, a las 7 de la mañana había Sí, la primera emisión periodística. Alvarito Ayala en el 13 también comenzó Claro. enseguida. Y después estuvimos a las 11, también creamos a las 11 de la noche con Vivi Landó, Mario Ferreiro estaba a las 8, ¿verdad? A las 8 estaba Y a con las- Ernesto García. Y con Ernesto García, y al mediodía estaba, ¿quién estaba ahí al mediodía en ese momento? Bueno, en fin, Adela Mercado la trajimos de Ciudad del Este, Sí. Raúl Melamed también entró a la televisión, Vivi Landó también empezó a hacer televisión. Perdón, ahí la vimos a Sani periodísticamente. López Garelli muy niña. Sani también. La trajiste vos también. Y a Sani le dimos la oportunidad, justamente, fue una revelación. En realidad su hermana Sofía, la que hoy es cónsul en Sí, Miami, en Miami. era mi gran amiga. Todas las tres son amigas mías. Sí, ¿verdad? Ana Bettina también. Ana Bettina también, en realidad Ana era la más amiga, después Sofi. Claro. Bueno, y de repente yo le invité a Sofi, hermosa en ese momento, todas, ¿verdad? Sí, sí. Pero a Sani yo la tenía un poco no visualizada, digamos, y de repente aparece un minón así, y bueno, y la pocha, sí, no, yo voy a venir aquí, esto, lo otro, me mandó Sofi, genial, fabuloso, bueno, comenzar. Entonces empezó a hacer la Pero no la solamente hora, la ella, temperatura. estaba Lorena Ángel Carola García, Sí. una uruguaya, Carola García, que después de las tres de Charlie, como yo le llamo, las tres ángeles de Charlie, Sí. la argentina, Lorena Angensen, fue a América de Televisión en Cierto. Buenos Aires. Carola García fue a Canal 4 Monte Carlo de Montevideo. Cierto. Y Sani, obviamente, Es hasta ahora una gran figura. ahora la gran figura, y después pasó a CNN. A CNN. ¿Qué más? ¿Verdad? Por eso, contamos esta historia así a retazos, porque no va a haber tiempo, y también queremos ver otro momento en que justamente se arma un noticiero decorado de Genaro Pindú. Sí, Para tener el una gran idea. Genaro Pindú. El gran Genaro Pindú. El gran Genaro. Dirección artística de Bruno Masi. Y sentados- María Luz Peña, que estuvo detrás de todo Correcto. eso, porque realmente María Luz fue la Ya que estaba en lo esa época. convoca a Genaro Me acuerdo. Pindú, gran amiga de Genaro fue María Luz. Claro, y se hace un noticiero como nunca en Paraguay, con una estética y con un nivel de información extraordinario. Estaba Pepe Bianchi, por supuesto, jefe de prensa, Ernesto García, un gran elenco. Tenemos parte de esas filmaciones, inclusive casi, Mónica Alonso también. claro, que casi comenzaba ahí. son filmaciones o grabaciones casi accidentales, que quedaron retazos de lo que se hacía. Veamos un poquito de esto. Me acuerdo de mucha gente, Silvio Martínez, Romildo Delgado. Romildo Delgado, el propio- Ernesto Delgado también, en fin. Y el decorado, como bien decía, el escenario era impecable, los tonos así grises y azulados, una alfombra perfecta en el estudio, los cómodos sillones que tenía. ¿Te acordás de todo eso? Claro que sí. Y Era algo nuevo en televisión, porque antes era algo muy quieto, opaco, Claro, muy, claro. muy cuadrado. Arturo Rubín también estaba ahí. Juan Ángel Gómez. Juan Ángel Gómez, en fin, mucha gente valiosa, talentosísima. Después se hicieron en el 9 también un montón de programas en esa misma temporada, pero no sé si... Sí. Muchas cosas. Ahí rápido, antes de ir al próximo material, venía una época muy valiosa también de Héctor Velázquez, Miguel Ángel Rodríguez, Antolín Leguizamón, Granada, Mateo y Jorge. Jorge Carlos. Bueno, nosotros llegamos después de esa generación. Por supuesto, y era por todo un paso también, Y una era gente transmisión. valiosa de la cual aprendimos un montón de Susana cosas. Ibáñez Rojas. Susana Ibáñez Rojas. La gran diva de la televisión Ah, la paraguaya, mucha ¿no? espectacular, Susana Ibáñez Rojas. Yo me acuerdo ese noticiero tuyo, el primero en el cual vos estuviste, que fue en 1987, si mal no recuerdo, un año antes
de que caiga, o un par de años antes de que caiga la dictadura, vos estuviste ahí. ¿Y sabés quiénes te secundaban? Susana, Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. Juan Ángel Gómez. Qué equipo, ¿no? Qué lujo, ¿no? Qué lujo. Bueno, éramos atrevidos, Bruno, ¿eh? Porque para estar con esos monstruos había que ser un poco atrevido. Y gente muy talentosa, muy valiosa, y gente que nos enseñó lo poco que sabemos y que podemos vertir hoy en día, ¿verdad? Pero después fuiste haciendo vos tus propios productos periodísticos, Más Informes, 9 Reporter. Muchísimo. Tenemos algo también de eso para dar un pantallazo. Mucho también, ¿eh? Veamos. La Torre Eiffel es el símbolo de París. Una Alemania dividida por mucho tiempo desde Toronto, Ontario, Canadá. Esta gran muralla china, la antigua civilización egipcia. Miles de prisioneros judíos. Continuamos recorriendo Taiwán. No es Cuba donde el mar disuelve el alma, dice Alfonso Rey. Estamos en la tierra prometida. Y aquí, en este lugar. Bueno, increíble, ¿no? Son segundos de años de trabajo. Más Informes, me acuerdo perfectamente, era también un estelar de casi un reportaje periodístico internacional. Sí. Y te ayudó gente muy interesante como Nila López, Bernardo Neri Farina y compañía. Claro, ¿no? Mabel Renfeld también comenzó con 9 Reporter, cuando eso. Ajá. Estábamos con 13 Reporter y después pasamos a 9 Reporter. Mabel Renfeld estuvo ahí en los primeros programas cuando hicimos un pantallazo de lo que fue el famoso golpe, el 2 y el 3, sí, que se volcó todo eso en imágenes a la televisión, minuciosamente. Bueno, muchísima gente trabajó, y Bernardo Neri hasta más de 25 años que está trabajando con nosotros, ¿verdad? Y nosotros con él. Ahora, iban con la cámara, Bruno, me acuerdo, Ángel López te acompañó mucho tiempo. López, mucho tiempo. Y claro que íbamos con la cámara. Al hombro, yo me acuerdo algo especial. Teníamos una talentosa productora, Marta Gilardoni, entre varias que tuvimos, pero Marta era muy especial. Le envío un saludo también a ella. Trabajamos muy estrechamente con Más Informes. Ella, por ejemplo, preparaba todas las visitas, los entrevistados internacionales. A través de la Embajada de Chile conectamos con La Moneda, con Santiago. Sí. Te quiero contar este detalle. El día marcado, la fecha exacta, llegamos a La Moneda a entrevistar al presidente Frei en ese momento. El presidente Frei, 10 minutos nos hizo esperar. Entró maquillado con la banda presidencial y se sentó en el sitio que él sabía que tenía que hacerlo, con un jarrón de flores que estaba ahí a un costado, la bandera chilena. Todo producido ya. 10 minutos. 3 meses antes se hizo eso. Eso es, quiero destacar el profesionalismo chileno y también el nuestro a través de Marta y a través de toda nuestra organización. Esto se significó también en su momento conflictos. O sea, no fue fácil para nosotros el camino. Y vos eras un hombre de choque también. El hecho de querer hacer una televisión moderna, de innovar, de buscar otras cosas, generó recelos. Que algunos entendían y otros exacto, no. Muy simple. ¿Y porque qué pasó? Televisión uno imponía muchas cosas, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos con mi señora, con María Luz, que realmente fue la gran hacedora también. Ella nunca se muestra, pero es la que me mantiene a mí vigente en todos los sentidos, ¿verdad? Nosotros hace 28 años que estamos juntos. Hicimos un montón de cosas. Ella es talentosísima, demasiado creativa. Y ella es el soporte que aparentemente no se ve, pero que está ahí, porque no se podrían cristalizar. Claro, detrás de las cámaras, ¿no? No se hubieran podido cristalizar esos proyectos sin que ella estuviera ahí, ¿verdad? Pero te pasó de todo, el 9, 13, el 9, exterior, el 13, bueno. Viajaste. Viajamos en el 82 que comenzó la música. Yo estuve en Estados Unidos 2 años, sí, ¿verdad? Me acuerdo. Nosotros fuimos a Estados Unidos. Antes comenzamos así balbuceando en radio, después fuimos a Estados Unidos, yo estaba en la orquesta, de repente me empieza una hepatitis, un cuadro muy fuerte, que eso me imposibilitó continuar. Estuve 6 meses ahí tirado en una habitación en mi casa y ahí dije, bueno, yo tengo que hacer otra cosa. Parto para Estados Unidos, me fui por 3, 4 meses y me quedé 2 años. Ahí me insuflé de un montón de cosas, ¿verdad? Y siempre me apasionó la cuestión visual, las imágenes, toda esa proyección interesante. Volví y en ese momento me topo con una amiga argentina. Ella estaba Véspoli, vigente acá, ¿verdad? Con un estudio muy interesante que tenía el primer croma, aparte del de Canal 9 en esa oportunidad. Entonces yo caraduramente me voy y le digo, Eduardo, decime Eduardo, ¿me podés prestar
yo quiero 5 minutos de tu croma, solamente eso, quiero presentar 2 temas musicales que en ese momento se estaban exhibiendo en Canal 9 en un espacio que no tenía timón, digamos, de 7 a 8, eran esos famosos videos alemanes que venían, ¿verdad?, a Canal 9, sí. Y bueno, donde aparecían Chic, Donna Summer, toda esa onda que en esos momentos imperaba, y después me encuentro con Teddy Medina Alborno en Canal 9, que era un alto exponente directivo ahí, y le dije, mira, quiero hacer esto, ¿me podés ayudar? Pero cómo no, haceme la copia de esos 2 o 3, elegí vos lo que quieras y yo voy a hacer. Sí, tenés que traer un demo acá porque si no, ¿quién te va a hacer caso? Muy bien, y eso fue. Fui a lo de Bespoli llevando esos 2 o 3 tapes, que no recuerdo ahora cuáles fueron. Con mi amiga le dije, bueno, vamos a presentar así, con el fondo croma, pusimos ahí, y después llevamos a lo de Ricardo Sánchez Abdo, ¿verdad? Caro amigo, inclusive hace un par de días fue su cumpleaños, hasta ahora lo recuerdo con mucha de manera especial. Y él me dio la oportunidad de hacer televisión. Te agradezco la síntesis porque cuesta contar esto en poco tiempo y esos nombres son fundamentales. Ricardo Sánchez Abdo, Teddy Medina, Héctor Moyano, me acuerdo también, en aquella época. Que hacía las luces, que nos orientaba. ¿Y sabes quién también, Bruno? Un montón de cosas. Alberto Herrera. Ah, buenísimo. Excelente. Inolvidable, ¿no? Excelente. Alejandro López, hablaste con gente que también en algún momento de la carrera, Bruno, compartió experiencias, trabajos, tareas con él. Es así, ¿verdad? Así es, Mario. De hecho, hablamos también con Pelusa Rubí, Mina Feliciangeli, también la conocida Evany de Gallegos y Dani Durán, que también acompañó una parte de lo que fue el proyecto de nuestro invitado del día de hoy. Hablamos de Hola Música. Las luces, el decorado, el ordenamiento de cámaras y todo lo que tiene que ver con esto que nosotros hacemos todos los días, que es televisión, era prioridad para Bruno Masi, según dicen estos, que ya hoy forman parte también de las figuras y estrellas que tiene nuestra televisión en Paraguay. Y esto es lo que decían al respecto. Una experiencia fabulosa al lado de Bruno, que es muy exigente. Luego llegó el momento de hacer Pelusa Ya, un programa que hasta hoy recuerda a la gente, diferente, ostentoso, al estilo Bruno Masi. También cuando ves una publicidad en los canales, en cualquier parte, sabes cuál es Bruno. Puedo decir, este material es de Bruno. Bruno Masi es un capo, total, un exquisito para todo lo que hace y todo lo que toca. Le da luz, color y siempre está vigente, que eso es lo importante. Un capo, Bruno. Yo sé que a veces yo no la pasaba tan bien, porque me ha hecho llorar. ¿Es cruel como director? Es cruel. ¿Una anécdota, por ejemplo, que recuerden? Por ejemplo, el primer programa de Pelusa Ya, yo tenía que bajar las escaleras. El programa se arrancó la grabación creo que a las 12 del mediodía y eran las 2 de la mañana y seguíamos grabando. Entonces él quería que yo me vuelva a emocionar, como cuando bajé las escaleras a las 12 y me decía, llora otra vez. No, Bruno es un capo. Era 1989, había ocurrido lo del 2 y 3 de febrero y estábamos todos con tanta expectativa para hacer televisión, volcarnos a un periodismo más ágil que nos permitiera hablar de todo el día, con plena libertad, y entonces nos reunimos. Recuerdo que Augusto, mi esposo, Bruno, yo, y dijimos, vamos a hacer un programa que lleve informaciones desde la mañana, desde las 7 de la mañana, en forma continua, todo lo que está ocurriendo en Asunción y en el país. Y con Bruno Masi hicimos La Mañana de Cada Día. Recuerdo que fue una experiencia fantástica, porque él es un hombre riguroso en su trabajo y sobre todo tiene un concepto estético que aplica al periodismo, que le da un nivel muy especial. Y lo recuerdo en ese tiempo de La Mañana de Cada Día, en donde creamos el programa y lo iniciamos juntos, y bueno, y él llevaba a la información diaria, que también lo hicimos con Mario, ¿verdad? Mario fue el iniciador, también le llamamos a Mario, le dijimos, Mario, periodismo esto es, vamos a hacer periodismo. Y juntos estábamos, recuerdo, con Lorena Ángel Shea, con Sani, dijimos, vamos a hacer información toda la mañana. Y Bruno Masi le ponía a eso la estética. Recuerdo que terminamos el programa con mucha alegría, globos caían de arriba, papeles de colores, en una época en que eso no se veía. Y él creó el tema musical de La Mañana de Cada Día, que le dio vida, le dio ritmo a toda esa Mañana de Cada Día, que hasta hoy día continúa.
pudimos viajar a Europa, a Estados Unidos, a diversos lugares, estar con hoy día el rey Alberto de Mónaco, estar con Philippe Junot, marido de Carolina, estar con Pedro Ortega y los amigos que nos llevaron a Europa y vimos ese mundo que solamente se veía en las revistas Hola. Nosotros hicimos una versión prácticamente televisada, única en Sudamérica, que inclusive llegamos hasta posicionarnos a gente de Argentina que quiso llevar este programa al cable. Ahora, ¿qué pasó cuando me contabas una anécdota de una productora que le quiso llevar a Miami por cuestiones de la vida? Eso no se dio. No se dio esa anécdota. Bruno recuerda cuando una productora nos dijo, este programa es impactante, muy bien editado por como lo sabe hacer Bruno, y quería comprarnos para unos canales de cable y nos pagaba $10 por capítulo. Y Bruno me dice, no, pero los $10 por canal de televisión. Hoy día la Argentina tiene más de 2.000 canales de cable. Y no solo eso, sino que también quedó la opción de que quería llevarnos a Miami para hacer el programa. Me acuerdo que el show de Hola Música, nosotros fuimos los primeros en traer las pantallas gigantes, proyectamos los videoclips y la gente, era algo novedoso. En la época de la orquesta nos repartíamos las ganancias entre 7. En la época de Hola Música nos repartíamos entre 2. Era Bruno y el productor Dani Durán, que bueno, teníamos un equipo, llevábamos las discotecas y la gente le gustaba muchísimo. Viajábamos a Posada, a Resistencia, a Corrientes, o sea, toda la zona de influencia del Canal 9. Así que fue una etapa muy linda y muy querida de mi vida. Bueno, para mí fue sensacional trabajar con Bruno, sobre todo en ese programa que eran 17 años después, tenía que ver con lo que fue la dictadura, con los 17 años de democracia, algo que obviamente de la cual historia yo formé parte, de la lucha contra la dictadura y después todo el proceso democrático, así que fue muy, muy interesante. Y obviamente con la pulcritud de Bruno Masi. Y una anécdota de ese programa que la gente recuerda siempre, la gente que trabajó, los camarógrafos, me dice, por primera vez, señora Mina, usted consiguió que Bruno no regrabe nada, porque yo le dije, mira Bruno, vamos a hacer, pero nada de perfeccionismo conmigo, vamos a hacer así, salga como salga. Y así fue realmente, y Bruno se moría, se comía todas las uñas porque quería regrabar, él es muy perfeccionista, ¿verdad? Y cuando hay alguna equivocación o el arito salió medio torcido, quiere que regrabemos, y yo, no, así. Y fue el primer programa, pregúntenle a Bruno, que no se regrabó ni un capitulito, así fue de corrido como si fuera en vivo. Creo que fue la primera vez en la vida en un programa donde producía y estaba Bruno Masi que no se regrabó nada. Bruno, yo creo que hoy que estoy más grande, podría trabajar otra vez contigo y no me vas a hacer llorar porque voy a entender lo que vos querés lograr en cada producto. Bruno, te quiero mucho. Sé que seguís en la gran tarea de mantener tu productora. Tenés trabajos importantes, mantuviste ese estatus. Y un saludo también muy grande para Mario, compañero de tareas de aquellos años difíciles en que decidimos volcarnos en plena democracia a hacer periodismo. Bueno, Bruno, es impresionante ver todo esto después de tantos años, ¿no? Muy emocionado, realmente muy emocionado, porque uno se retrotrae a ese tiempo que uno está, ¿verdad?, tan apasionado y de repente ni sabe cómo se suceden las cosas, ¿verdad? Pero al ver a través de las imágenes y se plasman todos esos momentos, bueno, uno se sorprende de tantas cosas, ¿verdad? Yo quiero decir que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Porque yo a Bruno también lo conocí muy joven en una cabina de madera de Radio Taller. Pero vos te acordás. ¿Te acordás? Que la primera vez que salió Mario Ferreiro en televisión fue en Hola Música. ¿Vos ¿Cierto? no te acordás? Como invitado. Como invitado. En el estudio chico Canal 9. Llevaste los discos, ¿Cierto? los vinilos. Sí, sí. Y después apareciste en Susana ya profesionalmente, digamos, con un espacio, ¿verdad? Ahora, yo me acuerdo que en Taller estuviste con Tilín Valentino. Con Tilín Valentino, con nuestra amiga Gloria Pizzuti. Gloria Pizzuti, un saludo para ella. Una voz que a todos. ¿Y por qué decía lo del asesino? Porque ahora está haciendo radio de vuelta en Aspen de las 11 de la mañana. Estoy asesinando la radio. No, está súper bien, porque uno quiere volver a sus afectos originales, ¿no? Y es un gusto escuchar a Bruno en radio de vuelta después de tantos años. Vamos a una pausita, Bruno. Sí, con mucho gusto. Y enseguida continuamos hablando contigo. Tenemos hoy un programa especial para Bruno Masi. Todavía hay más opiniones que queremos mostrarle a él.
de cuánto le quiere la gente, cuánto afecto ha reunido en tantos años de sacrificio y trabajo y cuánto ha valido ese trabajo para potenciar la industria de la televisión en Paraguay, cosa que no ha sido fácil en su momento.